Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Parte del contenido fue grabado con anticipación. Aún así, creemos que siguen siendo relevantes y contingentes. Plataforma Podcast. Bienvenidas y bienvenidos al podcast para tiempos inciertos. Un espacio donde capítulo a capítulo intentaremos entender el mundo en el cual estamos viviendo, confuso, cambiante y a veces, por supuesto, abrumador. En este episodio nos detendremos en una de las preguntas más acuciosas de nuestros tiempos. ¿Qué está pasando con nuestra democracia? En muchos países los ciudadanos parecen desencantados, los partidos pierden fuerza, las instituciones se debilitan y, crecen las voces que piden orden y más derechos. Alguna vez fue sinónimo de libertad y participación y hoy para muchos como un sistema más bien fatigado se ve la democracia, que no da respuestas ni representa los intereses de la mayoría. ¿Qué ha fallado? ¿Es posible renovar la democracia sin destruirla? Para conversar sobre esto invitamos a Enrique Correa Ríos, una de las figuras sin duda alguna más relevantes de la historia política reciente de Chile. Fue ministro secretario general de gobierno durante el mandato del presidente Patricio Aylwin, años claves en la transición de la democracia, y ha sido un actor influyente en el debate público y político de nuestro país desde entonces. Con él vamos a intentar mirar más allá del caos, pensar en medio de la incertidumbre si todavía es posible imaginar una democracia que nos ilusione. Les recuerdo seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para no perderse ninguno de estos episodios que están por venir. Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast para tiempos inciertos. Vamos con la entrevista. Se hizo realidad. Muchas gracias, Enrique, por haber aceptado esta invitación a nuestro podcast para tiempos inciertos. Es un verdadero placer y honor que usted haya aceptado esta invitación. Gracias a usted, Mauricio. Bueno, como lo dice el nombre de nuestro podcast para tiempos inciertos, evidentemente estamos viviendo tiempos muy inciertos, muy convulsos. La sensación que a uno le da es que está en medio del ojo del huracán, que a la ciudadanía en general nos lleva para un lado, para otro, y no sabemos muy bien cómo va a terminar esta etapa, estos momentos que estamos viviendo. Y si uno tuviera que poner un hito de cambio de era o de etapa, por poner un hito en particular, sería la caída del muro de Berlín, que de alguna forma muchos pensaron que lo llamaron el fin de la historia, que iba a existir un solo sistema político, democracias liberales, capitalismo, que iba a imperar, y que eso era la panacea, poco menos se decía en esa época. Pero nos empezamos a dar cuenta que con el correr del tiempo esto empezó a cambiar, empezó ya la unipolaridad de Estados Unidos como eje único o potencia única, empezó a tener competencia con China, salieron las sociales democracias europeas, la experiencia misma que usted la conoce de primera mano, las experiencias de la concertación en Chile, etcétera, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy día con estos liderazgos bastante autoritarios y con un mundo bastante convulso, con guerras, con procesos democráticos o pseudodemocráticos, etcétera. ¿Hacia dónde cree usted que esto podría ir desde una perspectiva, digamos, política, social? Bueno, en verdad usted mencionó el muro como la un hito. caída de como un hito. No, la caída del muro produjo más bien o dio origen a una reunificación alemana exitosa, muy bien llevada, muy bien llevada. Muy bien llevada porque fue sin un gran conflicto con los sectores del este. Rápidamente las generaciones jóvenes se integraron. Los mayores del este quedaron más nostálgicos, la verdad. No es tan cierto que se hayan sentido liberados. Probablemente, como evidentemente preferían estar en una democracia que en una dictadura, pero sintieron que podían convertirse en el sector rezagado de Alemania.
Pero yo diría que todo eso fue muy bien llevado en Alemania. Y, y eh, tuvo un gran momento con una figura que fue providencial, que es Angela Merkel. Sin duda, un liderato europeo sensato, de centro derecha, que provenía de la RDA, que logró una gran simpatía transversal en Alemania, y que le tocó dar seriedad al liderato europeo durante el primer gobierno de Trump. Claro, que no fue tan excéntrico como el actual, pero que También tenía la... pero que se parecía, parecía. que se parecía. Yo creo que, pero sin embargo, la caída del muro fue el prolegómeno de lo que sí produjo un cambio inesperado. No sé si inesperado, pero por lo menos un cambio espectacular, que fue la caída de la Unión Soviética, el derrumbe de la Unión Soviética. Y por tanto, una oportunidad de democratización, llevados bien por uno, menos bien por otro, a los países del este. Y probablemente algo que sabemos menos nosotros, lo que estaba al este o al sur de Rusia: Armenia, Georgia, Azerbaiyán, en fin, Uzbekistán. Yo diría que la caída de la Unión Soviética puso fin a un orden mundial, perverso si usted quiere, que fue el orden de la Guerra Fría. La Guerra Fría era complicada. Nosotros mismos los chilenos fuimos víctimas de la Guerra Fría, sin duda. Pero mantenía dos polos, sin dos duda, órdenes. sin duda, probablemente la vida chilena habría tenido otra suerte, o los temas se habrían resuelto de otro modo si no hubiera habido una Guerra Fría. Pero la Guerra Fría implantó un orden que no fue reemplazado por otro en ningún momento. Voy a ir por parte. Sí. Sin embargo, la caída de la Unión Soviética produjo un auge europeo. 10 años de auge europeo. La integración de Europa del Este, el entusiasmo, como por ejemplo un país que yo nunca pensé que iba a derivar a eso, que entró con gran entusiasmo a la Unión Europea, como fue Rumania. Polonia viviendo un tipo de vida democrática con sus avatares, pero que no vivía hacía mucho tiempo. Checoslovaquia volviendo los dos pueblos cada uno a su cauce. En fin, un cierto que fue interrumpido, sí, y probablemente eso ya fue una señal que las cosas no iban a ir bien con la guerra de Bosnia y Herzegovina. Y por tanto los Balcanes, El primer gran conflicto... origen clásico de guerras, los Balcanes se convirtieron en un lugar que le recordó a Europa que su auge podía ser temporal. Que así como era un continente, una región del mundo que expresa probablemente la cumbre de la historia humana en determinados momentos, a la vez, sin embargo, son especialistas en guerra. La cumbre, por un lado, de la civilización humana en Europa, Las peores guerras pero Europa han también es ocurrido especialista en guerra, como puede ocurrir ahora de nuevo. Entonces yo diría que la primera esencia de esto fue el orden perverso de la Guerra Fría. No fue reemplazado por otro orden. Un auge europeo que, sin embargo, tuvo un primer despertar con la guerra de Bosnia-Herzegovina y la limpieza étnica que hicieron los serbios allá. Un segundo punto, y aquí ya nos empezamos a parecer nosotros a Europa, es que yo creo que el golpe migratorio fue muy fuerte en Europa. Porque naturalmente que al terminar el juego de las potencias, la situación en los países árabes cambió profundamente y se fue imponiendo gradualmente, con gradualidad y después con violencia, los regímenes islámicos fundamentalistas o los movimientos islámicos fundamentalistas, que convirtieron parte del Medio Oriente o todo el Medio Oriente en un infierno. Destruyeron millones. Desde Afganistán hasta Siria, desde Irak hasta el Líbano. Hubo un momento también de un cierto optimismo en relación con este punto, con la caída de los dictadores clásicos,
que fue lo que se llamó la primavera árabe, primavera que duró poco. Porque esos dictadores, que eran terribles dictadores, Mantenían la unidad. mantenían la unidad y mantenían sus países. Claro. En- Muchas, además, en todos esos países hay claro. muchas Y por tanto- orientaciones, y por sectas. tanto, la caída de los dictadores levantó la olla a presión, levantó la tapa de una olla a presión brutal, que Rusia no estaba en condiciones de controlar, o no le interesaba controlar, y que estaba lejos de la posibilidad de control de Estados Unidos, hasta que llegó al propio centro de Estados Unidos con las Torres Gemelas. No quiero alargar más esta parte, pero lo que quiero decir es que todo esto demuestra lo que quiero decir, que un orden perverso de la Guerra Fría no fue reemplazado por otro orden. Bueno, ese es un punto muy, muy importante para determinar un poco por qué estamos viviendo esta Y por tanto, incertidumbre. la idea que la caída de la Unión Soviética, y por tanto el término por un tiempo del mundo bipolar, era el fin de la historia, fue un error de comienzo a fin. No es que las cosas hayan sido pensadas de ese modo y resultaron de otro, no, fue un error de comienzo a fin. Porque si yo pongo fin a un orden, busco otro orden. Yo creo que la teoría del fin de la historia tuvo un fundamento, no fue una imaginación. Y fue que se generó un Occidente muy potente, que coincidía en el mercado y en la democracia. Y eso se extendió en Europa, ganó espacio en Europa del Este, hasta Putin en Rusia. Claro. Cuando llegó Putin, volvió el zarismo y volvió la Rusia de siempre. La Rusia de siempre. Y entonces hubo un momento de auge, un momento en que las socialdemocracias pudieron crecer, porque las socialdemocracias buscaron siempre y buscan siempre una convivencia con un Estado protector y un mercado potente. Esa es la esencia de la definición supuesto. socialdemócrata. Quiero volver al tema migratorio, porque al producirse el quiebre del orden en el Medio Oriente, y al aparecer estos movimientos de violencia brutal, que competían por cuál de ellos era más cruel, si Al Qaeda o el califato. Con un componente religioso, o el califato, fanatismo. con un fundamentalismo muy, muy grande, que sigue vivo. Miremos lo que ha pasado ahora en Afganistán, lo que pasa todos los días en Afganistán. Y esta oleada migratoria generó un problema muy severo en Europa. ¿Por qué? Porque eran millones y millones que entraban a los distintos países, que tenían derechos, como todo ser humano, a la salud, a la educación de los niños, y por tanto esto generó una presión que resultó insoportable para el estado de bienestar. Ya ha generado una dificultad muy grande en el estado de bienestar, sobre el cual Europa sustentó su estabilidad. Y se fue generando, después vamos a hablar de Estados Unidos, en Europa se fue generando un malestar de las clases medias, que son determinantes en Europa. Malestar que se podría resumir como la demanda por acceso a bienes públicos de calidad, que el estado de bienestar los proporcionó y que cada vez los proporcionaba de manera más irregular, con más dificultad, con más déficit. En la medida en que eso ocurrió, empezaron entonces a tener auge los populismos. Y en Europa lo que fueron los populismos de derecha, despertando muchos leones dormidos. Que está principiando ese proceso, porque cada vez con más fuerza, lo que vemos en Francia. Despertando muchos leones dormidos. Claro, por supuesto. Porque desde que terminó la guerra, hasta ahora, hasta estos días, han gobernado Europa los vencedores. Ahora podrían gobernar los vencidos, pues.
porque Correcto. estos movimientos de ultraderecha no vienen de otro planeta, son hijos o nietos o del fascismo o de los colaboracionistas en Francia Claro. o de los que querían neutralidad e incluso colaboración con Hitler en Inglaterra, a los que Churchill venció. Y entonces vamos configurando un cuadro muy complejo. En Italia ya gobierna el partido heredero de Mussolini con un cierto manejo prudente de la primer ministro Meloni, pero es el partido Mussolini, ¿no? En Hungría gobierna el fascismo en su fase más brutal con Urbán. Probablemente con formalidades democráticas, todavía parte de la Unión Europea, es un socio cada vez más incómodo. En Francia siempre está la posibilidad a la vuelta de la esquina que pueda Le Pen ser presidenta de Francia, con lo que se consolidaría Un eje. el que los herederos de Vichy vuelven a gobernar en Francia. Entonces, no estamos hablando de algo desconocido. Y por otro lado, como la caída de la Unión Soviética finalmente derivó no en más democracia, sino que en una especie de retorno del zarismo moderno con Putin, Putin estimula estos movimientos de ultraderecha. A mí me sorprende, yo sé que no estoy invitado a hablar de política chilena, Vamos a entrar más adelante un cómo poco. la propia derecha chilena que es muy distinta. Bueno, pero no si pensamos en Caso en Kaiser, pero lo que hemos conocido como la derecha chilena es muy distinta a estos movimientos de derecha. No ocupa más espacio en criticar este proceso, porque son procesos muy complejos. Vox en España. Vox en España es el retorno de Franco, digamos las cosas como son. Bueno, entonces yo siento que la situación europea es compleja, es frágil. Y a esto agrego, y lo último que digo, el segundo periodo de Trump. Yo creo que en Estados Unidos Trump expresa dos sentimientos. Uno, el sentimiento de los que vivieron, prosperaron, construyeron su familia, construyeron sus creencias en el auge industrial americano. Que la globalización fue cada vez reduciendo de manera más fuerte. Si me permite ser crítico de cine por un momento, Por supuesto. esta gran película de Clint Eastwood, El Gran Torino, Extraordinaria. retrata esta situación de manera magistral. Y por otro lado, hay un racismo en muchos estados americanos, los más al centro. No estamos hablando de Nueva York, porque Nueva York es otra realidad, la costa oeste es otra realidad. La costa este en general en Estados Unidos es otra realidad, es más liberal, más culta, más sofisticada. Pero hay en el centro hay algo que viene de muy atrás y que el resultado de la guerra de secesión no terminó de resolver. Entonces, a esta frustración por una sociedad industrial que veía que su auge ya era asunto del pasado, se sumó el hecho que Estados Unidos fue gobernado con gran éxito por 2 periodos por un presidente afrodescendiente, por un presidente negro. Y eso, perdóneme usted la expresión, pero hizo que el diablito despertara y empezara los sentimientos larvados a recorrer el territorio. Por supuesto. Pero una pregunta frente a este análisis, Enrique. ¿Qué responsabilidad o qué culpa, si es que existe o no, tiene la izquierda también mundial del estado de situación en la cual nos encontramos? Porque los procesos no son automáticos. Es cierto lo que usted dice, que acá evidentemente, y comparto absolutamente con usted, que de un mundo con reglas claras, que era lo que existía antes de la caída del muro de Berlín, nos encontramos con este nuevo mundo que en realidad nunca tuvo las reglas muy claras, y en su diagnóstico lo comparto plenamente, pero la pregunta también es, ¿la izquierda
en general, ¿tiene algún grado de responsabilidad del estado de situación en la cual nos encontramos hoy día? Voy a mencionar tres casos. Yo creo que Italia, en donde hay un gobierno neofascista, que es un decir, es fascista, digo prudente institucionalmente, pero es el partido Mussolini. No habría sido posible un gobierno como este si antes se hubiera derribado la democracia italiana, que nació de la guerra, que fue una gran democracia, con dos grandes partidos que hacían coalición y con un tercer partido que no siendo parte de la coalición fue parte de la gobernabilidad, un gran partido demócrata cristiano, un gran partido socialista y un gran partido comunista, el más grande de Occidente, el de Palmiro Togliatti, y que terminó derivándose al eurocomunismo y distanciándose de la Unión Soviética y acercándose a conceptos cada vez más democráticos. Llegó un momento en que Italia pudo haberse convertido en un modelo de democracia, pero se derribó en muy corto tiempo, porque se cocinaba a fuego lento su veneno, que fue la corrupción. Por eso que la corrupción hay que matarla en el huevo. Por supuesto, bueno, corroe. Hay que combatirla en el huevo. Y yo creo que el derrumbe de la democracia italiana que conocimos de posguerra constituyó un problema muy serio para Europa, para todo el sur de Europa. Otro, Francia. Y por tanto, con esto respondo su pregunta. La izquierda tuvo parte de responsabilidad. No el Partido Comunista, pero sí el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, la corrupción, todo lo que hablamos. Francia. En Francia un punto clave que quebró el equilibrio fue el derrumbe de cuasi desaparición del Partido Socialista. El Partido Socialista que llegó a un momento de cenit con Mitterrand, que dio pasos adelante muy importantes para adueñarse del centro político del país, fue sumiéndose en un conjunto de incompetencias, de tentaciones izquierdistas, de luchas por el liderato, en fin, y terminó finalmente no solo perdiendo elecciones, sino que casi desapareció. Creo que, y por otro lado, el partido de Gaulle, de Chirac, fue cediendo terreno cada vez más a este auge cada vez mayor de la ultraderecha, que siempre fue fuerte, siempre fue fuerte en Francia. La acción francesa, acuérdese usted. Por supuesto. Acuérdese usted lo que pasó con la guerra de Argelia. Esto tiene historia en Francia. Pero, en fin, con todo eso convivió la democracia francesa. Pero con lo que no convivió fue con no contar con el Partido Socialista. El Partido Socialista, perdón, de nuevo un símil con los chilenos, que fue lo que ocurrió cuando la Concertación se autosuicidó criticando su propia obra, porque la Concertación, como el Partido Socialista francés, y el gaullismo, eran parte de lo que pudiéramos llamar la estabilidad del sistema político. Con un gaullismo en caída y con un Partido Socialista desaparecido, naturalmente que se ha producido lo que hemos hablado. Y un tercer ejemplo, distinto, sí. Inglaterra. Yo creo que Inglaterra tuvo un líder de izquierda excepcional, Tony Blair, sin duda. Pero un poquito como en Chile, ¿no? Todo lo que pasó después, vino la manía por destruirlo de Blair, por considerar que Blair se había entregado a la derecha. El Partido Laborista vagó por largo tiempo en el izquierdismo. Se abrió paso a la peor idea inglesa, que fue el Brexit, cuyas consecuencias están pagando ahora de manera terrible, porque el Brexit más bien agravó las cosas. Y finalmente, si bien ahora, por las malas administraciones, particularmente de Johnson, para las malas administraciones conservadoras, los laboristas han vuelto con un líder sensato al gobierno, y ya tiene la ultraderecha soplándole en la nuca.
Y Enrique, una pregunta. Entonces, le Sí. respondo con esto que la izquierda no es inocente de lo que ocurrió en Europa. Eso es Correcto. lo que traté de decir. Y hoy día lo que se llama esta izquierda woke, que la han autodenominado, ¿qué tipo qué responsabilidad podría tener? Porque es una izquierda que es distinta, tiene una matriz, uno podría decir, distinta a la izquierda que usted estaba analizando hoy día, porque es de alguna manera hacer un símil lo que es el Frente Amplio en Chile o otros movimientos, Podemos en España, que surgen Y consumar ahora, ¿no? Porque podemos ya... por supuesto, es como para dar algunos íconos de lo que se ha denominado esta política woke, que también en cierta parte el Partido Demócrata la ha abrazado. ¿Qué opina usted respecto de esa izquierda que desde mi opinión tiene una matriz distinta, porque son jóvenes que vienen con otra experiencia, también desde el punto de vista no han vivido o no han sufrido los avatares que sufrió la izquierda chilena, por ejemplo, durante la dictadura, sino que son hijos de alguna manera de la prosperidad? Por lo tanto, llegan y de manera muy rápida alcanzan cuotas de poder no menores. Bueno, de hecho en Chile ni más ni menos son los que hoy día gobiernan. ¿Qué opina usted respecto de ellos en particular? Yo voy a decir solo dos cosas. Una, ellos han levantado causas identitarias muy fuertes, que son civilizatorias. Derecho a la mujer, los derechos del movimiento LGTB, la preocupación por el medio ambiente, que es un poquito más que identitaria porque afecta a todo el mundo. En fin, un conjunto de causas de ese tema. Otro modo de tratar al mundo animal, que es un elemento cultural muy importante en lo que está pasando. Todo, hay un conjunto de asuntos muy identitarios que, vuelvo a decir, son rasgos civilizatorios. Pero, precisamente por el acento en la identidad, han renunciado, han olvidado o no les ha interesado expresar al conjunto del país, expresar lo que el conjunto del país piensa. Conozco poco, no conozco tanto el modo como surgió y cómo tuvo su auge, ahora su caída. Podemos, voy a decir después una palabra de Felipe González, pero sí puedo decir que a lo menos en Chile, estos movimientos de esta izquierda woke es más expresiva de una clase media acomodada y de un abandono de las clases medias más vulnerables, que hoy por hoy son la mayoría de los chilenos. Sí, pero son lugares de dominio de la derecha, como ocurre en Francia, como ocurre en Italia. Así que hay que tener mucho cuidado con que por ir detrás de quimeras identitarias se pierda esta vocación de expresión de los sectores más populares del país, que son siempre las mayorías. Voy a usar una expresión políticamente incorrecta, perdóneme usted. Mao Zedong decía, eso lo escribió una vez Althusser, un gran teórico marxista. No olviden nunca la lucha de clase, decía, claro, no se trata de la lucha de clase, pero no olviden nunca que la política tiene una raigambre social, pues. Por supuesto. Y luego el Partido Demócrata fue lamentable, es decir, Hillary Clinton habría sido presidenta de Estados Unidos si no hubiese sido por esta revolución identitaria de los demócratas que no votaron por ella y que casi la transformaron en un símil de Trump, sin darse cuenta el lobo que se les venía encima. En el caso Podemos es dramático porque es en el fondo, el PSOE lo logró reducir bien, pero sobre la base de tomar algunos de sus planteamientos, porque eso es una crítica radical a uno de los líderes progresistas más exitosos de Europa, que es Felipe González, que modernizó España, que le integró a la comunidad internacional, que le integró a la Unión Europea, que la convirtió en aliado de Estados Unidos y que convirtió España en un país desarrollado. Porque España había sido un país pobre y católico y nada más con Franco. Es decir, no hay ningún éxito de Franco. Franco no deja ninguna herencia que sea importante para el desarrollo español. Eso es así. Sin darse cuenta que
al tratar de destruir este ícono, Hillary Clinton, Tony Blair, Felipe González, la verdad, lo que surgía no eran líderes izquierdistas para cambiar el mundo, sino que viejos, viejos, viejos sentimientos oscuros, que son los que siempre la ultraderecha va a expresar en el mundo. Siempre la ultraderecha, además de su planteamiento programático que uno puede discutir, representan también un cierto sentimiento oscuro de revancha, de enojo. Juegan con el miedo de la gente. Jugar con el miedo de la gente es jugar con fuego, ¿ah? Y este Trump de ahora es una versión corregida y aumentada. Y yo diría que Estados Unidos está gobernado por un hombre peligroso. Desde ya ha destruido la fase del comercio internacional. No tenemos un comercio internacional sometido a reglas hoy día porque él juega todos los días con los aranceles. Eso para nosotros es muy peligroso porque la base de nuestra prosperidad está en nuestra apertura. En segundo lugar, Trump puso fin a lo que Yalta inauguró. Yalta, la última conferencia de paz, que fue una alianza entre Estados Unidos y Europa que constituyó lo que llamamos Occidente. Ese Occidente hoy día está en duda. En un momento en el que la guerra de Ucrania con este nuevo zar allá en Rusia puede derivar en un conflicto europeo de mayor magnitud, no sé si de toda Europa, pero que se podría extender al Báltico en cualquier momento. Estonia, Letonia, los alemanes ahora están rearmándose. No solo eso, por primera vez han sacado tropas fuera, que las han llevado a Estonia precisamente. Enrique, ¿y el Partido Socialista, en términos generales, hablo del socialismo, qué papel puede jugar hoy día? Porque evidentemente se ha visto bastante disminuido con todo lo que hablábamos de esta nueva izquierda woke o identitaria, y muchas veces ha sido bastante autoflagelante con su propia historia reciente. Lo podemos ver en Chile, con todo lo que fue la concertación, y posteriormente, digamos, andaban muchos ex concertacionistas de manera muy autoflagelante respecto de lo que había sido su propio legado. Hoy día se está volviendo a reivindicar un poco ese legado, que desde mi punto de vista es lo más importante que ha pasado en la República de Chile, desde todo punto de vista, digamos, uno lo compara en la educación, en crecimiento, etcétera. O sea, son datos, no opiniones. ¿Qué rol podría jugar el Partido Socialista en este mundo incierto? Déjeme decirle algo antes de lo que usted dijo. Yo siento que desde Piñera 1, diría yo, y con mucha fuerza bajo Bachelet 2, no por obra de la presidenta. La presidenta es presidenta, fue una persona muy respetuosa de nuestra historia, ven como han sido los presidentes en Chile. Se generó, como lo dije, como titular al comienzo, el peor suicidio político que conoce nuestra historia. No hay ninguna fuerza política que se haya suicidado del modo como se suicidaron los dirigentes de la concertación de entonces. Impresionante. Porque entonces convirtieron una obra mayor, como había sido la concertación. La concertación protagonizó los mejores años de nuestra historia. Sin duda. Y la transformación más profunda del país que conocemos, más grande que la de la independencia incluso. Son 2 siglos de historia y este fue el periodo más brillante de la historia del país. Eso fue negado, llegándose finalmente al peor lema del que tengo el recuerdo, que no son 30 pesos, son 30 años. Porque al decir 30 años, no son 30 pesos, 30 años, simplemente blanqueaban, supongo yo, los 17 peores años que ha tenido el país, que fueron los de la dictadura, pues. Entonces, al destruir esta verdadera fortaleza que tenía la democracia chilena, la verdad, se generó una inestabilidad política muy grande en el país, que ha ido siendo resuelta, porque el país tiene muchas tradiciones, buenas instituciones, en fin. Esto ha ido teniendo su retorno, su cambio, su revisión.
Probablemente la Convención Constitucional, la primera, para el otro fue con la Convención Constitucional, demostró hasta el paroxismo hasta dónde esto podía Podía llegar. llegar. O sea, Podía llegar. absurdo. Claro, que- hasta dónde esto podía Claro. llegar. Esos espectáculos diarios que fueron punto por punto generando un sentimiento en el país que supo cultivar muy bien la derecha y más que la derecha, la ultraderecha. Yo diría que por otro lado ahora ya estamos en otro momento y si bien es cierto que el Partido Socialista vio disminuida su fuerza ante este surgimiento del Frente Amplio, sin embargo su importancia ha ido creciendo. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque la democracia cristiana ha sufrido un proceso de crisis muy grande, muy grande, muy grande. No es ni creo que vuelva a ser lo que antes fue. ¿No Yo es diría cierto? que está al borde de desaparecer Es incluso. posible, porque, es posible, es posible. Bueno, por la están cantidad de ellos están diputados haciendo que lo posible tienen, para que no sea así, pero porcentaje. sin duda esos son sus riesgos. Grandes líderes han emigrado hacia otros movimientos, a movimientos de, de centro más un poquito inclinado hacia la derecha Sí. como amarillo, o de centro ya parte de la derecha como demócrata. Bueno, pero a la vez el partido que se perfila como el partido de centro por excelencia, que puede expresar ese centro izquierda, es el Partido Socialista. Y si bien muchos, cuando uno escucha algunos discursos de algunos de sus parlamentarios, sobre todo los más jóvenes, parecen no conformarse completamente con esta misión. Mire, la historia es muy fuerte. Si el Partido Socialista está ubicado en este lugar, eso va a tener una fuerza y eso es lo que va a guiar lo que va a hacer el Partido Socialista. Nada de lo que el Partido Socialista ha dicho en el último tiempo se identifica con el izquierdismo. Más bien, el discurso del Partido Socialista cada día es un discurso más reivindicatorio De la de la obra. obra pasada. No de la repetición, porque los países no tienen un futuro a sus espaldas, pues. El futuro que tienen hacia adelante es distinto. Pero no sobre la base de la destrucción de lo que se convirtió. Entonces yo creo que el Partido Socialista chileno se va a ir pareciendo cada vez más a un partido socialdemócrata occidental. ¿Y con quién se va a aliar? Y lo que yo no comprendo bien antes de la alianza, lo que yo no comprendo bien, es por qué no ha hecho ya una federación con el PPD. Porque son una sola realidad, tienen un solo electorado, tienen una sola historia. El Partido Socialista y el PPD, este conjunto, necesitan del entendimiento con la ADC. En el estado en que la ADC esté, por lo que simbólicamente representa, por el lugar que ubica, por su influencia en un cierto mundo en el que el cristianismo tiene todavía Un valor. un valor y un peso. Y por tanto ese es un aliado que sí o sí tiene que tener, como además ha ido demostrando en estos días, ¿no es cierto? Yo veo difícil, sin embargo, que el Partido Socialista pueda separarse completamente del Frente Amplio, incluso el Partido Comunista, porque va a tener al frente una coalición de derecha muy poderosa. Y es por una razón electoral, no táctica. Usted dice, pero ¿cómo? Hay asuntos políticos y electorales. Es que no, es que si su fórmula no sirve electoralmente, es lo mismo que si usted le dijera a un empresario que tiene una gran idea, pero que no hay dinero para Por ella. supuesto, tienen que tener electores. Pues, Evidente. los electores son el símil de la rentabilidad, sí, sin duda. por supuesto. Entonces, Si no, no existen. yo ¿no? eso no lo veo tan fácil. Ah. Pero sí, yo veo que es posible, perfectamente posible, que si gobernara la derecha, es posible que tenga dificultades para tener el centro. Porque va a tener también un aliado de ultraderecha poderoso, ¿no es cierto? A no ser que eso podría ocurrir. La derecha logre generar un impulso al crecimiento en Chile. No lo logró Piñera 2. Pero si no es así, la disputa por el centro va a ser muy tremenda en el periodo que viene y el Partido Socialista
a toda, tendrá que pagar todos los precios que haya que pagar por ir a la conquista del De lugar, ese centro. del lugar en donde efectivamente está la posibilidad de un poder político estable. Y el Frente Amplio, evidentemente, golpeó fuertemente a lo que era el legado de la concertación, porque básicamente ellos hicieron esta consigna que no fueron 30 pesos, fueron 30 años, pero uno tiene una legítima duda respecto de que, claro, ellos han gobernado con todas las dificultades que han tenido y con toda la inexperiencia que hemos visto, pero muchos dicen, no, aprendieron la lección, van a tener otra visión del mundo, van a tener otro discurso cuando dejen de ser gobierno, pero uno, si hace un símil, si me permite hacer un símil, uno dice, bueno, el Partido Socialista, la gente de izquierda, cuando hubo el golpe de Estado, para llegar a esta concertación, a socialdemocracia, transitaron por el desierto. O sea, hubo torturados, gente muerta, desaparecida, exiliados, exonerados políticos, etcétera, y hubo un análisis histórico. Bueno, cayó el muro de Berlín, un montón de cosas. Pero claro, acá han pasado 4 años, y si es que uno se pone a pensar, han pasado 2 desde la primera convención, con todos los delirios que ocurrieron en esta convención. Entonces, hay un cambio, no sé qué opinión tiene usted, hay un cambio realmente, no solamente del presidente, sino de muchos de estos miembros del Frente Amplio, de lo que ellos pensaban antes de ser gobierno, o esto solamente es un tema estratégico y cuando dejen el gobierno van a volver con estos mismos discursos reivindicatorios, semi-revolucionarios, de cambio, de cambiar las bases institucionales de Chile? Del presidente no tengo duda. Yo creo que el presidente va a terminar, y eso es lo que se desprende de su último mensaje, como, como, como muchos otros líderes de izquierda occidentales. Moderado, con un cierto concepto de la necesidad del mercado, de los roles distintos que tiene el mercado y Estado. No, yo creo que sí. Yo creo que además él se ha ido apartando, no, eso no lo puede reconocer, pues, no, pero se ha ido apartando cada vez más del ideario programático original de la coalición que lo llevó al gobierno, que no es coalición de hoy día, es un partido, el Frente Amplio. No puedo decir, ni tampoco puedo negar, lo mismo de toda la coalición. Del presidente estoy seguro, del Frente Amplio como tal no lo sé. Hay legítimo derecho a dudar. A dudar. Cuando uno escucha discursos, escucha cosas, escucha giros, en fin. Pero acá hay un punto clave. En el gobierno, eso le ocurre a todos los que gobiernan. Se descubre, o si no se sabía antes, que gobernar es gobernar dentro de lo posible, en el límite de lo posible. Y ellos podrían agregar, bueno, pero se trata de ampliar el límite de lo posible, ¿no es cierto? Sí, pero para eso se necesitan 2 cosas: crecimiento y acuerdos. Dentro de lo posible, crecimiento, acuerdos. ¿Se parece harto al presidente del Web? Sí, bastante. Eso. Y si es que uno pudiera hacer futurología, que yo sé que es muy complicado, pero si usted pudiera, digamos, de alguna manera ver lo que pueda pasar en las próximas décadas en el mundo y en Chile, también me interesa mucho, en Latinoamérica, ¿hacia dónde cree usted que van a ir las cosas? Yo sé que es muy difícil en este mundo, que es tan complejo, tan incierto, tan líquido como les gusta decir a muchos, pero usted ve algo que nos pudiera iluminar hacia dónde podría recalar esta etapa, esta era en que estamos viviendo. No lo sé. Porque Europa vive momentos que tienen mucho parecido con la Europa de los 30, que terminó muy mal. Una desconfianza del Estado, de la democracia,
una un temor al distinto, la migración, una inseguridad muy grande de las clases medias, muy parecida a la Europa de los 30. Y por tanto podríamos tener malas noticias de Europa todavía, más. Y Estados Unidos, que lo conozco menos, la verdad, bueno, yo viví en Europa, lo conozco menos, podría llegar a una situación muy complicada Estados Unidos, a llegar a vivir una situación como si Roosevelt no hubiera existido. Es decir, Estados Unidos no derivó hacia el fascismo, no derivó hacia la ultraderecha, no derivó hasta el furor que produce el miedo después de la crisis del 29 por Roosevelt. Y porque gobernó muchos periodos. Claro. Hay un escritor que lamentablemente no tuvo el premio Nobel ni murió, Philip Roth, que él imaginaba qué habría pasado si no hubiera estado Roosevelt. Trump puede llevar a Estados Unidos a esa situación, como si Roosevelt no hubiera existido. Y eso es muy peligroso. Quiero decir en ese sentido que es muy importante, porque ahí está la clave en Estados Unidos. Porque si Trump sigue desestabilizando a Estados Unidos, Europa se va a parecer más a la Europa de los 30. Quiero volver a hablar de un personaje en Europa que demuestra hasta dónde se puede llegar, que es Víctor Orbán de Hungría. Este que es tan amigo de José Antonio Caz, pues. Yo creo que José Antonio Caz Lo ha ido a visitar varias veces. Yo creo que José Antonio Caz no capta todavía la gravedad que tiene ser amigo de Víctor Orbán. Espero que él no sea como Víctor Orbán. No tengo por qué suponer que va a ser igual. Pero eso se puede. Y por otro lado, Alemania ha tenido que recurrir de nuevo a la gran coalición. No podría decir, bueno, es una gran demostración de la madurez de los partidos, sí es cierto. Pero una gran coalición tiene el problema que deja la oposición en manos por completo de los nazis. Los nazis, yo considero que decirle neonazi es un eufemismo. Es una frase benigna para ellos. Los nazis hoy día son dueños de todo lo que era la RDA. Son dueños de Sajonia, son dueños de Turingia, son dueños ahora de Brandenburgo, donde los prusianos nacieron. Y hoy por hoy son el partido más fuerte de oposición, son un partido más grande que el Partido Socialdemócrata. Y eso era impensable. Cuando yo viví en Alemania hace mucho tiempo, 40 años atrás, eso era impensable. Fíjese usted que le voy a contar algo. Yo estaba en Moscú, vivía en Moscú cuando se conmemoró el 30 aniversario de la derrota de Hitler, que fue una gran fiesta. Y por distintas razones que no vamos a entrar ahora, yo estuve entre los invitados en la tribuna del premio. Era joven, yo tenía unos 30 años. Claro, era allá todo. Y yo veía pasar todo esto, había delegaciones, también hubo delegaciones de Estados Unidos, de los países aliados. Y yo sentía que todo eso era el pasado. Que me había tocado vivir un tiempo privilegiado. Yo nací en 45, entonces de haber sido hijos de la paz. Y mire usted ahora. Claro. Y mire usted ahora. Claro. Bueno, las vueltas de la historia son terribles, dramáticas. Y una última pregunta, Enrique. Una pregunta abierta. ¿Qué es lo que hoy a usted le preocupa, le ocupa en distintos temas? Puede ser dentro de lo que hemos conversado o en otros temas que usted hoy día esté preocupado, estudiando, analizando. No, Europa me apasiona lo que pasa con Europa, sin duda. Yo creo que Europa es la reserva de Occidente. Nosotros tuvimos que dar un paso muy grande. Fue antes que llegáramos al gobierno, claro. Y es formarnos, es concebirnos a nosotros como parte de Occidente.
porque nosotros proveníamos en nuestro gobierno del periodo de la Guerra Fría, no considerarnos parte de Occidente. Una parte de Occidente, no ser parte de aventuras geopolíticas como los BRICS, sino que ser parte de Occidente, claramente. Y en eso el presidente Boris ha sido un presidente cabal, por su posición con Ucrania y todo esto. Eso nos ha costado mucho, pero eso que nos ha costado mucho permanecer, llegar ahí y reconocernos allí, se puede, Trump está haciendo mucho por destruirlo. Cuando él dice que Europa ha sido un fastidio para Estados Unidos, cuando dice que la Unión Europea nació para fastidiar a Estados Unidos, está desechando probablemente la fuerza espiritual más grande que tienen las fuerzas democráticas, que es Occidente, que es la idea de Occidente. Bueno, Enrique, le quiero agradecer muchísimo que haya aceptado la invitación a este podcast para tiempos inciertos. Ha sido una muy buena conversación. Espero que también todos nuestros oyentes y las personas que nos están viendo la hayan disfrutado. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. No se hayan aburrido. No, de todas maneras, no, eso no va a haber ocurrido absolutamente. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, Mauricio. Muy bien.